Queridos hermanos, buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que tan gentilmente me ha hecho el Padre Juan Carlos Riva para este momento de compartir con ustedes sobre un tema tan importante como es la Eucaristía. Agradezco a todos los que nos están acompañando y espero que tengamos luego de esta reflexión un momento de diálogo. Preguntas, comentarios y todo lo que pueda servir para enriquecernos mutuamente. Yo me llamo Gustavo Sánchez, seguramente algunos ya me conocen. Para quienes no me conocen, soy miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, soy laico consagrado, profesor perpetuo, y trabajo enseñando la teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Ese es mi trabajo y también mi apostolado. Me ha pedido el Padre Juan Carlos una reflexión sobre la Eucaristía. Y he querido darle a esta plática, por así llamarlo, el título La Eucaristía, Sacramento de Jesucristo, Escuela de Amor. La celebración de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, que hemos tenido el día de ayer, nos brinda la ocasión para reflexionar en común sobre este maravilloso sacramento, su significado y lo que puede decirnos y enseñarnos, en orden a crecer en nuestra vida cristiana. Corpus Christi. Esta expresión, todos lo sabemos, nos remite a Jesús Eucaristía, cuya realidad marca las etapas de nuestra existencia. Recordemos, nuestra primera comunión, los momentos en que nuestra vocación particular queda sellada y signada definitivamente. Para algunos ha sido la consagración, para otros ha sido su ordenación presbiteral, incluso quienes son casados recordarán que han realizado su matrimonio en una Eucaristía. La existencia cotidiana también está marcada por la presencia de la Eucaristía, en la que cada semana asistimos a su celebración. Y por último, en el momento de la enfermedad y ante la proximidad de la muerte, la Eucaristía nos fortalece y se nos ofrece como viático. La Eucaristía siempre nos acompaña. Voy a dividir esta plática siguiendo el esquema. ¿Qué es la Eucaristía? En primer lugar, ¿cuáles son sus dimensiones? Hablaremos pues de lo objetivo de la Eucaristía, su en sí. Y en segundo lugar, ¿qué me puede enseñar para crecer en mi vida cristiana? La dimensión del en mí, dimensión más propia del sujeto, nosotros, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a seguir este esquema. En primer lugar, una primera parte que se titula La Eucaristía, Sacramento de Jesucristo, que tiene a su vez tres momentos. Yo los iré señalando. En primer lugar, la Eucaristía como sacrificio. Segundo, la Eucaristía como presencia. Y tercero, la Eucaristía como comunión. Un segundo bloque, un segundo momento de esta reflexión será ¿qué me enseña la Eucaristía? Y rápidamente digo lo que vamos a tocar. En primer lugar, me enseña a amar a Jesucristo. En segundo, me enseña a amar también a la Santísima Virgen. Y tercero y último, me enseña a amar a la Iglesia. Pienso que estas cosas nos pueden, y esa es mi esperanza y también mi ilusión, ayudarnos a profundizar en este sacramento, a interiorizarlo y aplicarlo a nuestra existencia concreta. Y si estas reflexiones nos ayudan a acrecentar nuestro amor a Jesús Eucaristía y a que sea una realidad más presente en nuestras existencias, entonces me daré por muy satisfecho. Comenzamos entonces. Primera parte. La Eucaristía, Sacramento de Jesucristo.
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, tiene unas palabras sobre la Eucaristía que me permito citar y que nos enseñan lo que significa este sacramento. Leo. Sacrosanctum Concilium número 47. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Hasta aquí, Sacrosanctum Concilium. Se trata de una maravillosa descripción de la Eucaristía, celebrada hoy y siempre en y por la Iglesia. La Eucaristía es sacramento, es decir, signo sensible de una realidad invisible. En este caso es el signo sensible de la realidad invisible que es el cuerpo y sangre de Cristo, instituido por el Señor Jesús, a través del cual se hace presente el sacrificio de Cristo y el Señor se nos entrega realmente en su humanidad y divinidad. Según todo esto, el pan y el vino, materia del sacramento, se transforman en Cristo mismo, en su cuerpo y sangre, alma y divinidad, como ya hemos dicho. Cosa que iremos explicando a lo largo de la reflexión. La Eucaristía es un misterio muy profundo, que abarca distintas dimensiones. En la misa, luego de la consagración, el sacerdote exclama: este es el misterio este es el sacramento de nuestra fe. En el latín litúrgico la expresión exacta es Mysterium Fidei, donde se aprecia esta realidad de misterio. La Eucaristía es un misterio, y por misterio aquí se debe entender no una cosa desconocida, ignota, que solamente algunos pueden saber, sino más bien misterio significa lo que pertenece a Dios. Y esta realidad de misterio que es la Eucaristía, lo que pertenece a Dios, solo por la fe podemos penetrar y captar su verdadero significado. Si no tenemos fe, para nosotros la Eucaristía será lo que ven nuestros ojos externamente: un pan, o un trozo de pan, o un poco de vino. La fe nos permite reconocer en ese pan y ese vino consagrados la presencia de Jesucristo. La Eucaristía es Jesucristo. Y decíamos que en este misterio que es la Eucaristía podemos enfocar distintos aspectos que nos hablan de la riqueza de este sacramento. Siguiendo la enseñanza de la Iglesia, vamos a mirar en primer lugar qué significa la Eucaristía como sacrificio, de acuerdo al esquema que hemos planteado. Punto 1. La Eucaristía como sacrificio. La Eucaristía, enseña la Iglesia, es la actualización del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, que se realizó en el Calvario y que en cada misa se hace presente, con todos sus efectos salvíficos de perdón, de reconciliación y de gracia. Notemos que estamos ante un misterio, ya hemos dicho, es decir, ante una realidad divina, cuya grandeza nos sobrepasa. Decimos que la Eucaristía es actualización. ¿Qué significa esta palabra? Ustedes saben, la expresión también se traduce como memorial, ¿no? Algunas veces se pone el término griego anamnesis. Significa que por la acción litúrgica, lo que ocurrió en el Calvario, es decir, la cruz, la muerte del Señor, etc., se hace presente hoy de manera sacramental. Evidentemente, de un modo diverso a cómo se dio en el Calvario, porque estamos hablando de un sacramento. Y así
se produce para nosotros, aquí y ahora, lo que se realizó en el Gólgota. Esto es exactamente lo que dice San Pablo cuando escribe a los Efesios, que en él tenemos por medio de su sangre la redención y el perdón de los pecados, ¿no? La cita de Efesios capítulo 1, versículo 7. Cuando la Iglesia enseña esto, que la Eucaristía es la actualización del único sacrificio de Cristo, es decir, que se produce en el sacramento, el hacer presente hoy, aquí y ahora, lo que ocurrió en el Calvario, es decir, la pasión y muerte del Señor, surge de inmediato la pregunta: ¿no estamos haciendo nosotros algo que ni el mismo Jesús hizo? Es decir, traer hoy al presente lo que se realizó en el pasado. Y la respuesta es que esto que nosotros hacemos es exactamente lo que hizo el Señor Jesús. En la última cena, Jesús instituye la Eucaristía. Las citas de Mateo 26, 26 y siguientes, Marcos 14, 22 y siguientes, Lucas 22 del 19 al 20, hablan de la conmemoración de su sacrificio, del sacrificio del Señor, antes de su muerte en la cruz. Y Jesús a los apóstoles y también a nosotros, una vez instituida la Eucaristía, nos dice: haced esto en conmemoración mía. No hacemos otra cosa entonces que la voluntad del Señor. Siguen las objeciones. Los protestantes dicen: los católicos, es decir, nosotros, repetimos en cada misa un sacrificio distinto al de Jesús. Pero eso no se puede, ni tampoco se debe hacer, porque el sacrificio de Cristo es único e irrepetible. Y a ellos, a los hermanos separados, les gusta citar Hebreos 10, del 11 al 12. Paso a leer esta cita. Dice: todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Cristo, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre. Y así, dicen los protestantes, queda invalidada como falsa la praxis católica. Porque nosotros celebramos día tras día la Eucaristía. Repetimos, dicen ellos, el sacrificio, mientras que el sacrificio de Cristo es único e irrepetible, hecho de una vez para siempre. En lo que dicen nuestros hermanos separados hay algo verdadero y algo falso, algo muy cierto y algo completamente equivocado. Lo verdadero, que dicen ellos, es que el sacrificio de Cristo es único e irrepetible. Y en eso estamos de acuerdo. Es verdad. El sacrificio de Cristo es único e irrepetible. Lo falso está en afirmar que los católicos repetimos o hacemos algo distinto de lo que Cristo hizo de una vez para siempre. Eso es justamente el error. Lo que los católicos hacemos es actualizar, volvemos nuevamente al término, hacer presente lo que hizo Cristo en la cruz. No es otro sacrificio distinto al sacrificio de Jesús, es el mismo, solo que realizado de manera sacramental, es decir, en misterio, siendo el que se sacrifica el mismo, es decir, Jesús. Por lo tanto, no se repiten sacrificios. Se hace presente el único sacrificio de Cristo y ese es justamente el poder del sacramento. Vale decir, hacemos presente, traemos a nuestro aquí y ahora el único sacrificio de Cristo, y eso justamente por la virtud que Jesús legó a su sacerdote. Queda una última interrogante. ¿Cómo es posible que algo realizado en el pasado, lo que ya fue, se haga realidad hoy,
Y es verdad que esto, que una realidad del pasado, se vuelve a hacer realidad hoy, ningún hombre lo puede hacer. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él es quien con su poder actualiza el sacrificio de Cristo. Hace realidad hoy lo que Jesús hizo ayer. Y todos sabemos que en la celebración de la Eucaristía hay un momento en que se invoca la acción del Espíritu Santo, lo que se llama la epiclesis. En la liturgia, y más aún en la Eucaristía, debemos decir que por la acción del Espíritu Santo, 2000 años no nos separan del sacrificio de Cristo, sino más bien 2000 años nos unen al sacrificio de Cristo. La Eucaristía, decimos, es la representación sacramental del único sacrificio de Cristo. ¿Qué me dice esto a mí? Ante todo, me dice una cuestión muy importante. Ese sacrificio me ha reconciliado. Por amor, Cristo me ha perdonado y me une a Dios Padre para vivir una existencia de gracia. Nunca podremos llegar a comprender en toda su hondura este misterio de reconciliación que porta la Eucaristía. La Eucaristía es la plasmación de la reconciliación que el Señor Jesús ha realizado. Reconciliación que realiza por medio de su pasión y muerte. Y bajo esta perspectiva es un don inmenso. Un don que no solamente significa perdón, con todo lo que eso ya tiene de grandioso, sino también unión con Dios, de quien por mi pecado me había yo separado. Cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, cada vez que participamos en la celebración del santo sacrificio de la misa, pensemos que allí se realiza, para mí, aquí y ahora, el misterio de la reconciliación que Jesús hizo en un determinado momento de la historia, y que la historia de la salvación se hace realidad en mi propia persona. Y la Eucaristía es también al mismo tiempo que vivir el don de la reconciliación, una invitación a vivir la dimensión sacrificial de la vida. Jesús se entregó. Sacrificio significa entrega. Para mí la Eucaristía debe ser invitación a una entrega, entrega a los demás en servicio y por el mismo motivo que impulsó al Señor Jesús, por amor. Un amor teñido de la obediencia. Jesús, dice la carta de San Pablo a los Filipenses, se entregó a la muerte por obediencia, ¿no? Obedeciendo se entregó a la muerte y muerte de cruz. Mi vida tiene que ser también una vida sacrificial, una vida de sacrificio, una vida de entrega y una vida de obediencia. Obediencia a Dios, y lo primero que Dios me pide es que cumpla con lo que me señala, con sus mandamientos, con el precepto más importante que es el de la caridad, etc. Segundo punto, la Eucaristía como presencia. La Eucaristía no es solo sacrificio. La Eucaristía es Jesucristo presente, así lo enseña la Iglesia, real y sustancialmente, en cuerpo, alma y divinidad. Pensemos un momento en esta cosa tan maravillosa. Jesús no se ha ido, está con nosotros siempre, lo que significa que Dios hecho hombre está en medio de nosotros de verdad. No se trata de una metáfora, no se trata de un puro símbolo, ni cosa parecida. Es verdad, es Él. La Eucaristía es Jesús. A veces se dice, Cristo está presente en diversas formas y se toma como una especie de referente crítico el hecho de que Dios está presente en todas partes, como es verdad que dice la doctrina. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y así se repite que Cristo está presente en la iglesia orante, según aquello que el mismo Señor nos dijo cuando señaló que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos.
está presente también en su palabra, es decir, en la Biblia. Y por eso cada vez que nos acercamos a la palabra y leemos la Biblia, nos encontramos con Cristo. Y está presente en los hermanos, sobre todo en los más pobres, como dice el mismo Jesús en la parábola del juicio final, Mateo 25, 31 y siguientes. En estos tiempos está de moda, me parece que es una moda un poco particular, decir que está en los que sufren y en los enfermos. La epidemia ha generado pues toda una especie de resaltar este aspecto. Y si está en todas estas realidades, no deberíamos pensar que allí también podríamos y deberíamos encontrar a Jesús ahora que no tenemos la posibilidad de acceder a la Eucaristía. Y de repente alguno ha extraído una conclusión que es un paso más adelante. Si está en su palabra, en la oración, en los pobres, en los enfermos, etc., ¿para qué la Eucaristía? Pablo VI, el gran Papa, hoy santo, nos da la respuesta. El Papa Montini tiene un documento sobre la Eucaristía, una de sus pocas encíclicas, donde habla acerca justamente de este tema, es decir, de la presencia real, recordando que Jesús efectivamente está en su palabra, en la iglesia, en la oración, en los pobres, en los enfermos, etcétera, etcétera. Dice lo siguiente, y leo el número 39 de la encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI. Pero es muy otro el modo verdaderamente sublime con el cual Cristo está presente a su iglesia en el sacramento de la Eucaristía, que por eso es, entre los demás sacramentos, el más suave por la devoción, el más bello por la inteligencia, el más santo por el contenido, ya que contiene al mismo Cristo y es como la perfección de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos. Esta presencia se llama real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, porque es substancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Falsamente explicaría esta manera de presencia quien se imaginara una naturaleza, como dicen, neumática, o sea, puramente espiritual, del cuerpo glorioso de Cristo, presente en todas partes, o la redujera a los límites de un simbolismo, como si este maravilloso sacramento no consistiera más que en un signo eficaz de la presencia espiritual de Cristo y de su íntima unión con los fieles miembros del cuerpo místico de Cristo. Es presencia real no porque las otras no sean reales, sino porque esta es presencia real por antonomasia, es decir, por excelencia. Y tengamos siempre presente esto de aquí. Cristo está presente, y vean ustedes que la palabra, podríamos decir así, de verdad. No es solamente una especie de alusión, no es solamente una presencia, como dice el mismo Pablo VI, espiritual. Es de verdad. Y aquí las palabras de repente como que nos quedan cortas para explicar qué significa eso de verdad. Tendríamos que recurrir a la metafísica para remitirnos a qué significa eso de presencia real o presencia de verdad, ¿no? Una verdad que es plena y decisiva. La Escritura es clara en ese sentido. Jesús mismo dice que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Meditemos, y es muy conveniente, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el discurso del pan de vida. Jesús, cuando dice que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida, habla de su humanidad, es decir, de sí mismo. Por tanto, el sacramento del cuerpo y sangre de Jesús es el mismo Jesús. No es un símbolo, es Él. Y tan cierto es esto que los judíos, que entendieron perfectamente a Jesús al escucharlo, se escandalizan. Lo mismo los discípulos que se van. Pablo nos recuerda que el que come indignamente la Eucaristía se hace reo del cuerpo y sangre del Señor, cosa que supone la presencia real. Por eso, la Iglesia enseña
que la Eucaristía es Jesús mismo. Vuelvo a repetir las palabras, real y sustancialmente presente. Es lo que la Iglesia ha creído y profesado a lo largo de los siglos. Santos doctores, el caso más conocido es el de Santo Tomás de Aquino, hombres y mujeres de Dios, el mismo magisterio, han proclamado la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En 1551, el Concilio de Trento definió dogmáticamente la presencia real de Cristo, Eucaristía, proclamando el dogma de la transubstanciación, que dice: en el sacramento, Cristo está realmente presente. Cuando se proclaman las palabras de la consagración, la sustancia del pan y del vino se transforman en la sustancia del cuerpo y la sangre del Señor, de manera tal que lo que está allí ya no es solamente pan, ya no es solamente vino, es Cristo mismo. En la Eucaristía está Jesús presente de verdad, realmente. ¿Qué me dice esto a mí? Pienso en particular que debería decirme lo grandioso que es el hecho de que Dios, y pensemos un poco, el Creador, el Infinito, el Omnipotente, está muy cerca a mí, tanto que puedo ir a visitarlo, estar junto a Él, hablarle, acompañarle. La Eucaristía es Dios con nosotros, como dice la cita de Isaías 7:14. Dios con nosotros para escucharme, para consolarme, para darme su ayuda. Y no es una presencia que apabulla, una presencia espectacular ante la cual quedo reducido prácticamente a nada. No. Es una presencia discreta de quien por la encarnación se ha hecho hombre y se ha hecho además nuestro hermano. ¿Para qué? Para estar conmigo y para estar contigo. El mundo se jacta de haber dejado fuera a Dios y vive como si Dios no existiera. Esto es el secularismo, que tan extendido se halla en la praxis mundana. Y precisamente la respuesta de la Iglesia al mundo secularizado es la Eucaristía. Dios presente en un mundo ausente de Dios. No habrá presencia plena de Dios en el mundo sin la Eucaristía. Y eso, podríamos preguntarnos, ¿cómo hacemos para que Dios esté presente en el mundo a través de la Eucaristía? Eso se logra con el apostolado. La presencia real de Jesús en su Eucaristía es una invitación permanente al apostolado. Me permito citar lo que dice Sacrosanctum Concilium número 10, la Constitución del Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia. Dice que los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Todo nuestro apostolado, todos nuestros esfuerzos deberían desembocar en la Eucaristía. Por último, la presencia real también me habla de un hecho muy importante, la reverencia. Reverencia significa actuar ante Dios como Dios. Actuar ante Dios reconociendo que Dios está ante mí, con el respeto, con el cuidado, con la dignidad que Dios se merece. En general somos bien poco reverentes, porque no tenemos conciencia de la presencia de Dios. La Eucaristía es una invitación permanente a la reverencia. Y la reverencia es justamente el reconocimiento de Dios presente, o de la presencia de Dios, medio tan importante para nuestra santificación. Cosa que expresamos cada vez que entramos a una iglesia y, viendo el sagrario, nos arrodillamos. Es un gesto reverente de una gran profundidad. ¿Cuánto podríamos aprender de esos pequeños gestos, de lo que significan? Tercer punto. Eucaristía, comunión. Además de ser sacrificio y presencia, la Eucaristía es comunión. Tengamos en cuenta que este sacramento fue instituido por el Señor en un banquete, la celebración de la Pascua judía.
y expresa la novedad que trae Jesús. Por eso se llama también la Cena del Señor. En este banquete, el Señor Jesús se da como alimento para unirnos a Él, es decir, para entrar en comunión con el mismo Jesús. Podemos llamar esto la dimensión vertical de la Eucaristía. Y dado que todos los que reciben la Eucaristía nos hacemos uno con Cristo, como miembros de su cuerpo, así todos nos unimos entre nosotros. Lo que podemos llamar la dimensión horizontal de la Eucaristía, como miembros del único cuerpo de Cristo. San Pablo nos enseña esta realidad cuando dice, y cito 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque siendo aún muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Subrayo el siendo aún muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. Bajo este punto de vista, la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Cristo nos une a su persona. Ya por el bautismo nos ha hecho miembros de su cuerpo, pero en la Eucaristía esta unidad es llevada a su plenitud, de modo tal que podemos vivir en nosotros y para los demás la entrega, la donación y el espíritu de sacrificio que vivió Jesús. Y al mismo tiempo, Cristo nos une entre nosotros, como hijos y hermanos que hacen presente a Cristo en el mundo, habría que decir, en la Iglesia y en el mundo. La tradición ha resaltado mucho este aspecto, y así San Agustín recordaba que cuando el sacerdote nos da la Eucaristía, nos dice, cuerpo de Cristo, y nosotros decimos amén. Y dice el santo, me permito citar, amén significa así sea. Se nos dice cuerpo de Cristo, y ustedes responden así sea. Sean pues lo que reciben, sean el cuerpo de Cristo. Hasta aquí San Agustín. Y si lo vemos bien, el santo nos dice que seamos Cristo. Este es un punto muy importante. Somos Cristo si estamos unidos a Cristo por la Eucaristía. Y Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Eucaristía, enseñaba que el efecto de este sacramento es la unidad de la Iglesia. Celebrar la Eucaristía hace que se realice la unión de los cristianos con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, cosa que San Pablo repite en diversos lugares. Recojamos este aspecto por un momento, el hecho de que la Eucaristía es sacramento de la unidad de la Iglesia. ¿Qué nos une? La Iglesia está unida, como bien sabemos, por la fe y por la caridad ejercida por la autoridad. Y esta unidad queda expresada en los sacramentos, siendo el primero y más excelso la Eucaristía. Primero en dignidad y por eso excelso, que está por encima de todos. Por eso, toda ruptura en la unidad de la fe, lo que se llama comúnmente herejía, y en la unidad de la autoridad, lo que se llama cisma, excluye de la Eucaristía. Cuidemos, por lo tanto, el hecho de mantenernos unidos en la fe y bajo la misma autoridad que ejerce el camino de caridad que la Iglesia está invitada a recorrer. Preguntémonos, ¿qué me dice el hecho que la Eucaristía sea comunión? Ante todo, es una invitación a ver la importancia de la unidad. A veces las peleas, las rencillas, las divisiones, todo lo malo que nosotros ponemos en nuestra vivencia eclesial escandaliza. Vivir en gracia, practicar el perdón y la caridad debe movernos a ser y también a estar más unidos. También Agustín nos enseña una cosa muy importante.
Seguramente siempre habrá cosas en las cuales podamos y tengamos opiniones diversas, cosas en las cuales, lejos de mantener una comunión, San Agustín decía, nos enseña cómo en medio de las discusiones, en medio de las polémicas, puntos de vista encontrados, etc., es importante mantener la unidad. Se atribuye al santo la siguiente frase: en lo necesario, unidad; en lo opinable, libertad; y en todo, caridad. Siempre hay que mantener la unidad y la argamasa, el pegamento o el cemento que forja esta unidad, es la caridad. La Eucaristía, comunión, nos invita también a fortalecer la unidad, y esto se realiza, esto se hace fortaleciendo aquello que nos mantiene unidos. ¿Qué cosas? En primer lugar, la fe. La fe nos une. Todos poseemos la misma fe. Todos profesamos la misma fe. Todos creemos lo mismo. De ahí la importancia de una buena formación en la fe, para que sepamos qué es esa realidad que nos une, qué cosa es lo que profesándola hace que estemos hermanados. Y por otra parte, fortaleciendo nuestro amor, y de manera especial nuestro amor por la autoridad. La autoridad nos mantiene unidos. Sé que a veces es difícil por diversas situaciones tener una actitud de acogida, una actitud de reverencia, una actitud incluso de apertura a lo que la autoridad en la iglesia puede señalar, puede decir, puede incluso mostrar. Y sin embargo, la autoridad ha sido puesta por Cristo. Obedecer a la autoridad en la iglesia es obedecer a quien Cristo ha puesto para que realice esa función, con todas sus limitaciones que puede tenerlas, con todas las fallas que también puede tenerlas. La autoridad es la que mantiene, esa es su función justamente, la unidad de la iglesia. Esforzarse por vivir la comunión supone pedirle a Jesús su gracia para que pueda realizarse aquello que él mismo dijo, que todos sean uno. Y se puede hacer una petición también para nosotros en nuestras visitas al Señor en el Santísimo Sacramento. Que se realice esto que tú has dicho, Señor, que todos sean uno. Terminamos con eso la primera parte de esta exposición y muy rápidamente vamos a ver la segunda parte, que me enseña la Eucaristía. Hemos visto de modo muy somero lo que es la Eucaristía y sus dimensiones. Hemos dicho sacrificio, presencia, comunión. Dando por supuesto que la Eucaristía es fuente de gracia, la más grandiosa que podamos tener, vamos a decir una palabra sobre lo que la Eucaristía, es decir, Jesús sacramentado, nos puede enseñar. Es decir, no solamente lo que nos puede dar, nos da su gracia, sino lo que me puede enseñar. Jesús es un maestro que desde la cátedra del altar y del sagrario nos enseña a amar. Y pensándolo bien, ¿qué hay más maravilloso que eso de ahí? ¿Qué es más maravilloso que aprender a amar y que alguien como Jesús nos lo enseñe? Tenemos entonces que Jesús nos enseña a amar y nos enseña tres cosas que vamos a resaltar muy brevemente. En primer lugar, la Eucaristía. Jesús de Eucaristía me enseña a amar a Jesús mismo. Insólito y extraño puede sonar. Jesús nos enseña a amarlo, pero pensándolo bien, no es tan extraño ni tan insólito. Y el motivo es que no sabemos amar a Jesús. Tenemos que ser educados en ese amor. Alguna vez leí un libro que en su título era todo un cuestionamiento. ¿Nos conoce Jesús? ¿Lo conocemos? Y a la primera pregunta podríamos responder, sí, Jesús nos conoce, claro que nos conoce. Pero la segunda pregunta, ¿lo conocemos? Viene ahí un poco la inquietud. ¿De verdad conocemos a Jesús? Podríamos preguntar.
a Jesús, ¿lo amamos? Evidentemente la intención seguramente sí, pero de verdad, en lo concreto, en la práctica de nuestra vida cotidiana, ¿lo amamos? Jesús nos enseña a amarlo mostrándonos su amor. Dice San Pablo que el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y efectivamente, el amor de Cristo es apremiante. El hecho de que Él se haya entregado por mí me apremia a responder también a su amor con mi propio amor. Y el amor de Jesús, también lo sabemos, es un amor de entrega hasta la muerte. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Si me ha amado de esa manera, ¿cómo no amarlo yo también a Él? Jesús entonces nos enseña a amarlo a Él, y para eso nos ofrece una serie de medios. El primero, aprender a guardar su palabra. Si alguno me ama, dice Jesús, guardará mi palabra. Juan 14:23. ¿Cómo no amar a Jesús si Él nos ha amado tanto? Y aprendemos a amarlo allí en el contacto con Él, en la misa y en el sagrario. Vuelvo a repetir lo ya señalado. El altar y el sagrario son la cátedra desde donde Jesús nos enseña a amar. Y amarlo en primer lugar a Él. Crecer en el amor a Jesús es transformarse poco a poco en Él. En lo posible, evidentemente. Pero esa es la dinámica que el Señor nos muestra. Quiera Dios que llegue el momento en que podamos decir, como otro Pedro, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y no es poco lo que está en juego. Siempre me ha impresionado el hecho que un teólogo muy conocido subrayaba que la primera condenación que se proclama en el cristianismo no es sobre tal o cual herejía, no sobre aquel que niega la divinidad de Cristo o que niega la existencia de la Trinidad o cosas por el estilo. No. La primera condenación que se proclama en la Iglesia es sobre aquellos que no aman a Jesús. Y efectivamente, Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22, nos trae esta frase tan extraña, pero de tanto sentido. El que no ama a Jesús, sea anatema. El que no ama a Jesús, sea condenado. Amar a Jesús es lo primero y lo más importante. En eso se resuelve toda nuestra vida cristiana. Segundo, Jesús nos enseña a amar a María. Y es curioso, pero Jesús en su cercanía y contacto con nosotros, por medio de su sacramento, nos enseña a amar a su madre. Conociendo a Jesús, viendo su amor, somos remitidos a la Santísima Virgen. Así como Jesús amó intensamente al Padre y expresó dicho amor cumpliendo el plan de salvación, así también amó intensamente a su madre. Con ella estuvo 30 años y en su ministerio proclamó la alabanza más hermosa que podamos suponer para la Virgen. Cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículos 27 y 28, que Jesús está predicando y de repente alguien le dice: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Él respondió: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ya. Vean ustedes que esa es la alabanza más grande que se le puede hacer a María. Ella no es solamente grande por haber sido la madre de Jesús, que ya de suyo sería mucho, sino porque ella ha escuchado la palabra de Dios y porque ella la ha conservado. María es la perfecta guardiana de la palabra. Esa es su gloria. Y además es proclamada por Jesús como la perfecta guardiana de la palabra del Señor. Pienso que allí en el sagrario y también en cada Eucaristía en la que participamos se cumple aquello de por Cristo a María. Sabemos perfectamente que la Eucaristía es el contacto con el Señor Jesús y hemos hablado de su sacrificio y de su presencia. El Señor Jesús
nos dice que su amor de entrega sacrificial está vinculado a quien también vivió la entrega de su único hijo, que al mismo tiempo era hijo de Dios. Y María nos enseña a amar a Jesús para conformarnos con Él. Por Cristo María y por María más plenamente al Señor Jesús. Y vean ustedes que esta dinámica tantas veces repetida por nosotros, tan cercana a nuestro corazón, se realiza allí, en la Eucaristía, en este momento tan particular. Por Cristo a María, por María más plenamente al Señor Jesús. Escuchemos esto que Jesús nos dice de su madre, no con los oídos de la carne, con los oídos del corazón. Se puede aplicar esta frase que algún santo señalaba pues como característica. Cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. El corazón de Jesús nos habla del corazón de su madre. El corazón de Jesús nos habla a nuestro corazón y nos pide que, así como Él la amó, nosotros amemos también a su madre, que es nuestra. Por último, tercer elemento, Jesús Eucaristía nos enseña a amar a la Iglesia. ¿Cómo va a enseñarnos estos? ¿O cómo no enseñarnos Jesús esto, si la Iglesia es su cuerpo? Permítanme aquí contar una experiencia personal. En lo particular, siempre la tengo muy presente y es para mí motivo de reflexión. Yo decidí seguir al Señor de una manera más cercana y más particular, es decir, aceptar la vocación que quería descubrir cuando, después de un tiempo pues así de vinculación con hermanos que vivían intensamente la fe, leí un libro. De repente es una manera un poco extraña de decir la vocación, pero en fin, Dios tiene sus caminos medio raros. Y este libro se llamaba Las Grandes Herejías, de un autor muy recomendable, dicho de paso, que se llama Hilaire Belloc. La imagen que presenta este libro de una iglesia amenazada por las herejías, sitiada por los errores doctrinales y la necesidad de personas que defendieran la doctrina, que defendieran a los hermanos del error, de la perdición por doctrinas ajenas y que llevaban a la condenación, me motivó a pensar que si la iglesia necesita gente que esté dispuesta a defender la verdad que Cristo nos ha dejado, entonces aquí estoy. De repente para eso puedo servir. Y me sentía muy contento de decirle al Señor, decirle sí, quiero seguirte, porque quiero de alguna manera trabajar en lo que significa la construcción de la iglesia, la defensa de la iglesia y de la verdad que la iglesia profesa. El tiempo, la experiencia y muchas cosas me ayudaron a entender que la iglesia no es solamente una especie de entelequia, una especie pues así de ideal invisible, sino que la iglesia es una realidad concreta. La iglesia son personas. La iglesia es la comunidad. La iglesia es esta realidad con la que yo cotidianamente me encuentro, etc. Y la iglesia es estas personas que se identifican, se unen con Jesucristo. Y Cristo nuestro Señor se ha querido mostrar y expresar a través de todas estas personas que configuran la iglesia. La iglesia no es un ideal, la iglesia es una realidad. La iglesia son personas. Y estas personas que conforman la iglesia muchas veces manifiestan miserias, manifiestan errores, pecados, etcétera, etcétera. Y tal vez las miserias de la iglesia nos hagan difícil amarla. No vemos tanto pecado, tanta división, tanta desidia, tanto escándalo, tantos malos ejemplos que parecen campear en la iglesia. Y sin embargo, todos estos pecados, todas estas personas, y aquí tengo que decir, y yo también, que me generan repulsa por su pecado y por todas las cosas malas que hacen, y yo también,
forman el cuerpo de Cristo, no para quedarse en su pecado, sino para ser purificados y santificados por la cabeza de este cuerpo. Y yo también, en la iglesia, con sus faltas, con las faltas que hay en sus miembros, con las manchas y debilidades de quienes la integran, allí está Cristo, el Santo de Dios. ¿Cómo no amar a Jesucristo? Y por lo mismo, ¿cómo no amar a la iglesia? Ese amor que Jesucristo tuvo por cada persona y que hizo evidente en la cruz, me amó y se entregó a sí mismo por mí, es el amor que debemos tener nosotros también. El amor no es abstracto, el amor es concreto. Se ama concretamente a personas con todos sus defectos y problemas, y eso es lo que nos enseña Jesús de Eucaristía, porque Él así amó, y así también debo amar yo. Queridos hermanos, ¿cuántas cosas podemos aprender del contacto con el Señor en la Eucaristía? Yo simplemente he querido señalar algunas pocas cosas que espero puedan ayudarnos y ayudarme a mí también en lo que significa crecer en nuestro amor a Jesús de Eucaristía, crecer en nuestra devoción, crecer en un acercarme más, en un configurarme más, conformarme más con el Jesús. Quiera Dios que estas palabras, seguramente imperfectas, seguramente muy limitadas, puedan ayudarnos a esto. Muchísimas gracias. Hemos reflexionado, queridos hermanos, sobre el gran misterio de la Eucaristía, la solemnidad del Corpus Christi que el día de ayer celebramos, debe impulsarnos a avivar nuestro amor por Jesús Eucaristía y abrirnos a todas las gracias que Él, nuestro Señor, derrama sobre cada uno de nosotros, buscando nuestra santificación, buscando nuestra conformación con Él, buscando que seamos cada vez mejores, más santos, más comprometidos con el Señor y con su iglesia, y también más comprometidos con nuestros prójimos. Vivimos un tiempo muy particular, un tiempo difícil, un tiempo muy duro. La pandemia ha puesto de cabeza a nuestro mundo, ha cambiado muchísimas cosas. Una de las más tristes es seguramente que nos ha privado del contacto cercano con la Eucaristía. No podemos asistir a la misa y eso ciertamente nos causa mucho dolor, mucha tristeza. Llega el momento en que esa situación cambia, todo parece que volverá a la normalidad, creemos que pronto, y de repente este tiempo puede ser un camino pedagógico que el Señor permite para que renovemos nuestro amor hacia Él, nuestro amor hacia la Eucaristía en la que vivimos, la presencia, esa presencia tan confortante, tan transformadora de Jesús mismo que se nos da como alimento y que nos dice, yo estoy en ti para que tú estés permanentemente en mí. Yo les agradezco profundamente este momento que hemos compartido juntos. Agradezco la asistencia de todos los que se han conectado y que a través de estas palabras y estas ideas han podido, de alguna manera, hacer propias estas reflexiones que, debo decir, no son mías. Yo la mayor parte de lo que explico lo he sacado de la enseñanza que la Iglesia siempre transmite, sea de la Escritura, sea de la tradición de los padres y doctores, sea del magisterio. Reitero mi agradecimiento al padre Juan Carlos Riva, párroco de Nuestra Señora de la Reconciliación. Agradezco profundamente también la ayuda de quienes han hecho posible esta transmisión. Quiero agradecer especialmente a Alejandro Molina, que se ha aportado con toda la logística y la cuestión informática. Y reitero también mi agradecimiento a ustedes. Dicen que cuando alguien habla,
Si no hay quien escuche, si no hay quien reciba esa palabra cae en el olvido y en la nada. La palabra permanece solamente cuando alguien la escucha y cuando alguien la atesora y la comunica. Yo ruego al Señor para que estas palabras, vuelvo a repetir, seguramente imperfectas, seguramente limitadas, puedan tener una acogida en ustedes y que ustedes, escuchando esto que hemos conversado, se vean remitidos a la palabra del Señor, que es la palabra definitiva, y que, alimentados por esa palabra, amen más intensamente al Señor Jesús presente allí en la Eucaristía. Que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga a todos. Muchísimas gracias y buenas noches.